Buenas tardes, mi nombre es Alvis Gámez, soy estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro y en esta oportunidad vengo a hablarles o vengo a exponerles sobre los delitos que atentan contra las buenas costumbres y el buen orden de las familias, en este caso específicamente en los delitos de violación y en el delito de el aborto. Dentro del delito de violación podemos encontrarnos con tres supuestos. Dentro del primer supuesto lo podemos definir como es donde el autor del delito de la violación usa violencia o amenaza para obligar a la víctima a tener sexo. La víctima puede ser tanto de sexo masculino como de sexo femenino. Este la obliga a un acto carnal por vía vaginal, anal o también por vía oral, o también puede ser que introduzca objetos, también vía vaginal, anal u oral, eh, para buscar una satisfacción sexual. Bajo estos supuestos, será imputado por el Ministerio Público por el delito de violación con una pena de prisión de 10 a 15 años con fundamento en el artículo 374 del Código Penal. Dentro del segundo supuesto de violación, lo podemos definir como si las formas del delito de violación mencionadas en el primer supuesto se han perpetrado contra un niño, niña o adolescente y que el autor del delito bajo estos supuestos ya sea imputado por el Ministerio Público por un delito de violación con una pena de prisión dentro de 15 a 20 años. Esto con fundamento en el artículo 374 también del Código Penal. Aquí se aumenta la pena por tratarse de que la víctima sea un niño, niña o adolescente. Esto es un agravante. Dentro del tercer supuesto nos encontramos con el que el autor del delito de violación, aunque no haya hecho uso de violencia o amenaza, se le aplicará la pena de prisión de 15 a 20 años en los siguientes casos. Si la víctima es vulnerable por una situación que adolece o que la víctima tenga menos de 13 años de edad. También puede ser que la víctima tenga menos de 16 y porque el autor del delito se haya aprovechado por una relación de autoridad o parentesco. Puede ser también por una causa de enfermedad mental o física o por el uso de sustancias narcóticas o excitantes. Como pena accesoria, los implicados en los actos señalados serán privados de beneficios procesales y de medidas alternativas al cumplimiento de la ley, porque viene siendo un agravante en este caso. Dentro del tema de la violación podemos también conseguirnos con los supuestos de actos lascivos. Dentro del primer supuesto de un acto lascivo, es lascivo el acto cuando va dirigido a la excitación sexual. Así pues, el individuo que, aprovechándose de los medios y condiciones señaladas en el artículo 374 de la norma sustantiva penal, haya perpetrado en una persona de sexo femenino o masculino actos lascivos, cuya intención o voluntad no estuviera destinada a cometer el delito de violación. Así no estuviera destinado a cometer este delito, tendría una pena de castigo de 6 a 30 meses. Dentro del segundo acto o el segundo supuesto de actos lascivos es el que si bajo violencias o amenazas de actos lascivos se hubiera perpetrado con abuso de autoridad, de confianza o de relaciones domésticas. En este caso la pena de prisión será aumentada de 1 a 5 años y si la víctima tiene menos de 13 años o es vulnerable o sufre una enfermedad mental o física, la pena será de 2 a 6 años de prisión. Por último, el tercer supuesto es el que con una persona mayor de 12 años y menor de 16 ejecutar actos lascivos. Sin ser su ascendiente, sin ser su tutor, y aunque no medie ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 374, será castigado con una prisión de 6 a 18 meses de prisión y la pena será el doble si el autor del delito es el primero que corrompe a la persona agraviada. Dentro de otros supuestos de actos podemos conseguir un supuesto de acto carnal consentido con una mujer conocidamente honesta. Es punible cuando hubiere una seducción con promesa matrimonial y la pena será de 6 meses a 1 año de prisión, de conformidad con el artículo 378 de la norma adjetiva penal, considerándose como agravante si la persona puede valerse, el autor del delito puede valerse de ayuda de los representantes legales del ascendiente o guardadores encargados de la vigilancia de la persona.
Es relevante señalar que estos supuestos de violación o actos lascivos y actos carnales están señalados en la norma sustantiva penal y están establecidos en leyes especiales, como la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en los artículos 259 y 260, y en la Ley Orgánica sobre el derecho de la violación, sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, en los artículos 43, 44 y 45. Dentro del tema de los actos de violación podemos también explicar un poco sobre lo que son los exámenes clínicos a pacientes víctimas de violencia sexual. Dentro de los exámenes clínicos está el examen de violencia sexual. Este se inicia por las partes no sexuales y después en los órganos sexuales, ya sea la vulva, labios mayores, labios menores, horquilla vulvar, el himen, la vagina, el cuello uterino y la región perianal y anal. Otro examen es la presencia de espermatozoides. Si hubo acceso carnal y los espermatozoides están vivos, la relación tuvo lugar en las últimas 12 horas. Otro punto es el de las lesiones. Estas lesiones son excoriaciones o equimosis en muslos y antebrazos. Por otra parte tenemos lo que es el examen en el área genital femenina. Estas son lesiones en el introito vaginal, en la horquilla vulgar superior o inferior. Y en caso de hímenes típicos, estos representan o se presentan en áreas donde es más frecuente que se produzca un desgarro. Ejemplo, en el himen anular suele desgarrarse a las horas, y si se trata de un himen con bordes dilatantes, es un himen complaciente. Por otra parte tenemos lo que es las lesiones del himen. Estas son equimosis o desgarros recientes o antiguos que deben ser ubicados según el sentido de las manillas del reloj. Y por último tenemos el examen en el área genital masculina. Este es más que todo evaluar el pene, la parte del glande, el surco balano prepucial, el frenillo, el cuerpo, el escroto, los testículos, y describiendo las lesiones si hay signos de infección de tipo venéreo. Por otra parte, tenemos lo que es el otro punto que queríamos tratar, el tema del aborto. Dentro del tema del aborto, no es más que la interrupción intencional del embarazo con el resultado de la expulsión del feto. Dentro de este punto, ¿cuál es el objeto jurídico? En este punto el objeto jurídico es la vida, y el objeto material de este delito es el feto. El feto se da producto de la concepción humana. Desde fines del tercer mes de embarazo se considera feto, en el que deja de ser embrión hasta el momento del parto. Los medios por los que se puede producir el aborto son químicos, mecánicos y físicos. Este delito puede admitir tentativa y frustración, y no existe el aborto culposo o preterintencional. Dentro de los abortos lo podemos definir como el aborto procurado, es donde la mujer intencionalmente aborta con medios empleados por ella misma o por un tercero con su consentimiento. Esto se castiga con prisión de 6 meses a 2 años. También tenemos lo que es el aborto procurado o provocado o consentido. Este es quien provoque el aborto de una mujer con el consentimiento de ella, se castigará con prisión de 12 a 30 meses. Y si por medio de esto sobreviene la muerte de la mujer, la pena será de prisión de 3 a 5 años, y será de 4 a 6 si se ha valido de medios más peligrosos que los consentidos por ella. Está también el aborto sufrido, que es quien haya provocado o procurado el aborto de una mujer empleado sin su consentimiento. Este será castigado con una prisión de 15 meses a 3 años, y si el aborto se efectuare, la prisión sería de 3 a 5 años. Si por causa del aborto o de los medios empleados para procurarlo sobreviene la muerte de la mujer, la pena será de prisión de 6 a 12 años. Si el culpable fuera el marido, las penas se aumentarán en una sexta parte. Tenemos por otra parte lo que es el aborto agravado. Este es cuando el culpable de alguno de estos delitos de aborto sea una persona que ejerce el arte de curar o de cualquier otra profesión que tenga un interés de salud pública. Si dicha persona ha facilitado o empleado medios para procurar el aborto, en el que se ha sobrevenido la muerte
ya sea de la madre, las penas de ley se aplicarán con un aumento de la sexta parte. Y el aborto, por último, tenemos lo que es el aborto terapéutico. Este no incurrirá en pena alguna al facultativo, en este caso el médico, que provoque el aborto, como esto siempre y cuando sea como un medio indispensable para salvar la vida de la madre en este caso. Bueno, eso fue toda mi exposición, espero que le haya gustado, muchas gracias por su atención.